Ya, ahora sí, en el fondo, esto después de a ver, unos pequeños preámbulos. eh, la clase de hoy día, miércoles 30 de junio. Yo siempre para cuando hago fíjense, las grabaciones coloco digo la fecha al principio para por lo menos para que contextualizar y para que se vea que está correcta, que no está, que por lo menos que es lo que se va a ver. Hoy día vamos a desarrollar lo que es las patologías. Es un pequeño resumen de los informes de seminario que yo les pedí a ustedes que desarrollaran, que eso equivale como nota de control, pero que en lo cual yo ya desarrollé para poder presentarle un pequeño resumen de todos los trabajos. En la presentación que yo voy a hacer, hay mucha información que yo voy a pasar bastante rápido, porque bueno, no me interesa leer diapositivas, para eso las van a tener disponibles y obviamente si no es una lata tanto para ustedes como para mí, estar solamente que yo le esté leyendo. Entonces, más voy a hablar un poco de algunas patologías con referente a lo que aparece en las diapositivas y vamos a ir por eso para que no sea tan largo, porque la presentación igual es larga. Entonces, si eh, tiene más de 80 diapositivas y con mucho texto, porque es un resumen de portafolios, un resumen de informes. Entonces, bueno, se está grabando, así que ya. ¿Se ve bien, cierto? Siempre tengo que hacer las preguntas. Sí, profesor. Sí, Ya. profe. Y lo mismo como todas las semanas, yo estoy en mi domicilio, así que posiblemente puede que haya alguna alteración, tema de conexión, y si es así, me vuelvo a conectar. Ya algunos ya tienen mi, mi teléfono, así que me pueden escribir para decirme, profe, se cayó, que no sería la primera vez. Sí, estoy buscando dónde está el teléfono, no lo tengo acá. Eh, vamos. Ya. Bueno, con respecto a un poco de patología, vamos a ir partiendo por algunas. Primero, obviamente, hablar de neumonía zoótica. Obviamente, todas las patologías a alguien les puede haber tocado de alguna u otra forma. Ujú. Entonces, por lo menos ahora para poder hacer un resumen. Y bienvenido si alguien aporta o habla al respecto. Pero primero, entender la neumonía zoótica porcina, es producida por el Mycoplasma iomneumoniae. Ujú. Es la enfermedad respiratoria de mayor prevalencia en todos los sistemas intensivos y como bien dice la palabra, es una neumonía que es enzootica, por lo tanto es altamente difundida a nivel mundial. Ujú. ¿Hay periodos libres? Sí, pero son los menos. Ujú. Y se caracteriza principalmente porque afecta las ganancias diarias de peso. No produce mortalidades tan graves por la enfermedad per se. Sí puede contaminarse y complicarse con otras patologías, como el Lactobacillus pleurobacteriaceae, como ejemplo. Entonces, y se puede complicar y por lo tanto ahí entrar a producir otras patologías. O entrar en concomitancia con circovirus o con ileitis y generar cuadros mucho más severos. Pero ya produce un decaimiento y obviamente y pérdidas de ganancia de peso. Y en un sistema de producción, obviamente, al momento de perder peso o reducir la ganancia de peso, obviamente afecta al sistema económico. Uh-huh. Y por lo tanto, hay una alta interacción entre la relación del agente con el medio ambiente. Uh-huh. Eh, Muchas veces entra a muchos de los sistemas porque hay cerdos que pueden ser portadores, sin desarrollar la patología, ser portadores. Y afecta a lechones a partir básicamente de las 6 semanas de edad, o sea, desde el mes y medio de edad y empieza a generar complicaciones. Uh-huh. Y básicamente la signología es la tos crónica, no productiva, una tos seca, eh, que es lo más frecuente, y después obviamente empieza a haber un decaimiento en la condición de los animales. Uh-huh. Tiende a afectar mucho en cerdos de alrededor en el periodo entre 80 y 110 días de edad. Es como la edad en donde más se ve una complicación. Uh-huh. Y por lo tanto, el cerdo que se complica en edad mientras más temprano,
aunque se recupere, el pulmón tiende a estar con grados de complicación que lo hace que le cueste más recuperarse más adelante. Y por lo tanto tiene pérdidas que se van acumulando a lo largo de su vida productiva. Ujú. Y puede haber infecciones bacterianas secundarias, como bien les decía, y eso es lo que genera una mayor mortalidad. La principal característica a la necropsia es estas zonas consolidadas y de un color más púrpura, más rojizo en el pulmón. Como dice acá, entonces la necropsia se caracteriza por que los lóbulos apicales, diafragmáticos, especialmente con estas zonas un poco más de color más oscuro. ¿Me escuchan bien, cierto? Tengo que siempre estar preguntando. Sí, Bueno, profesor, perfecto. Todo bien. cuando yo siento los campanazos de cuando está entrando alguien o alguien se retira, por lo menos ahí sé que estoy conectado. Pero cuando no, de repente está en silencio, cuesta encontrar. Ujú. Bueno, como tratamiento es básicamente, principalmente por antimicrobianos, eh, en lo cual se usa mucho la tirosina, tiamulina, enrofloxacino, oxitetraxiclina y lincomicina. Se puede ocupar, hoy día todavía para esta patología se tiende a hacer medicaciones en el alimento que son, como le decían, en este periodo de 80 a 110 días de edad, se tienden a hacer medicaciones al alimento que son en bloque. O sea, se le dan de repente 2 semanas de medicación y se para. Después tienden a hacer 2 semanas más de medicación. Entonces, y eso obviamente hoy día está siendo más contradictorio, está siendo más cuestionado por el tema de resistencia antimicrobiana. Pero en estos sistemas todavía se tiende a utilizar porque se sabe que son enfermedades zoóticas de alta prevalencia. Uh-huh. Lo más importante es la profilaxis. Profilaxis que puede ser mediante el uso de vacunas o mediante la bioseguridad y segregación. Por lo tanto, el manejo del medio ambiente, importantísimo. Buena ventilación, control de la temperatura y de la humedad, eso para reducir el riesgo de los factores predisponentes para el desarrollo del cuadro. Uh-huh. Porque el hacinamiento y los ambientes cerrados aumentan el riesgo de contagio. Por eso mismo la ventilación es un factor sumamente importante. Y como les decía acá, la profilaxis por antibióticos, uso de antibióticos en algunos periodos, pero eso empieza a generar resistencia antibacteriana. Así que por eso está bastante cuestionado hoy día. Uh-huh. La vacunación sigue siendo una de las herramientas más importantes. Vacunación tanto en las hembras como vacunación en los lechones. En las primeras etapas, generalmente se tiende a vacunar a los 21 y 42 días de edad, 2 dosis. Eso en sistemas más donde se ha visto que el cuadro genera más problemas, porque si lo pensamos, la vacunación 2 dosis por cerdo es de alto costo. Y por eso mismo la vacunación de hembras en muchos sistemas ha generado muy buena inmunidad. Entonces, uh-huh. Ya, eso en general con respecto a la neumonía enzootica. Si van teniendo preguntas, prefiero que las vayan haciendo inmediatamente durante cada patología, porque es como ver una patología y después otra totalmente diferente. Uh-huh. Ya. Bueno, vamos a hablar de la ileitis. Ileitis en el fondo porque afecta básicamente la zona del ilion, uh-huh. Pero el nombre real debería ser enteropatía proliferativa porcina. Entonces, es producida por una bacteria también, la Lawsonia intracelularis. Es una enfermedad intestinal hiperplásica. Básicamente, ¿por qué? Porque genera una hiperplasia de la mucosa del tejido intestinal y que este tejido además se empieza a necrotizar y finalmente se empieza a eliminar con una apariencia de diarrea sanguinolenta. Decimos una apariencia porque lo que se está eliminando en estricto rigor es la mucosa y no una hipersecreción intestinal. Por eso en el fondo va a ser una observación.
Existen 4 tipos de formas de esta patología: la de adenomatosis proliferativa intestinal, la enteritis necrótica, que es la forma más común de la cual yo le estaba hablando, la ilitis regional y la enteropatía proliferativa hemorrágica. La bacteria en general se transmite de forma horizontal o por fomites. Por lo tanto, el personal, las botas, un tema súper importante, por eso ahí de la bioseguridad juega un papel súper importante. Y muchas veces, si no es que ingresó al plantel, es porque quedan residuos, por lo tanto, un olinolaut que no fue completo. Por lo tanto, el manejo de lavado y desinfección no tuvo la rigurosidad para asegurar la eliminación de esta bacteria, que es bastante resistente a los desinfectantes. Hay que tener esa observación. Por eso se tiene que hacer, cuando se tiene pabellones donde ha habido cuadros de ileitis, se tiene que tomar medidas más exhaustivas con respecto al lavado y desinfección. Te va súper importante porque queda residuos. Y cuando se genera un cuadro, obviamente el mismo personal, especialmente las botas, y algo es súper importante, los zapatos o botas son los fomites más importantes para este cuadro y que permite la transmisión, primero dentro del mismo pabellón, también entre un pabellón y otro, razón por la cual la recomendación, generalmente cuando tenemos un criadero, donde hay pabellones afectados, que tengamos personal exclusivo para esos pabellones afectados, cosa que no entren después el mismo personal, y especialmente con las mismas botas o zapatos, aunque se desinfecten, siempre existe el riesgo por lo tanto, de que ese personal después entre a un pabellón sano y que pueda hacer una contaminación horizontal. Ujú. Eh, y bueno, y esto es un poquito lo mismo que les venía indicando. Ujú. Bueno, primero obviamente empieza con una proliferación de las células intestinales, en el fondo, y después obviamente estos empiezan a engrosar el intestino, después se empieza a producir el efecto necrótico, y después obviamente la manifestación a través de esta diarrea, que esta mucosa sanguinolenta, por lo tanto, como es una mucosa, que en el fondo que es necrótica, tiene un olor característico, difícil de describir. Es como lo que vemos en los perros, que uno dice el olor al parvovirus, y que no es el parvovirus, sino que es la secreción sanguinolenta que se está liberando, que tiene esos olores característicos producidos por un parvovirus. Acá es lo mismo. La ileitis o enteropatía proliferativa porcina, esta secreción sanguinolenta de un color sanguinolento que es como un color pardo brillante al momento de ver la feca, tiene un olor característico que uno aprende a observarlo, a olerlo. Ujú. Entonces, eh, en episodios muy agudos, cuando entra muy rápidamente, los cerdos de pesos alrededor de los 60 kilos, en ese rango, estamos hablando de cerdos de alrededor de los 70, 80 días de edad. Ujú. Y eh, Y eso es característico con esta secreción sanguinolenta que en el fondo estas plastas, que se observa como una diarrea parduzca. Lo que se observa, pero el intestino al momento de la necropsia, que está engrosado con esa proliferación esa es la enteropatía, que en el fondo he visto que el intestino se ve con esa forma como cerebroide, no sé si me logro explicar, lo que se observa acá. Y en algunos casos, en el fondo, como lo que le digo arriba, y en el caso, y la de abajo, está con esta forma hemorrágica, necrótica. Por lo tanto, la signología con 3 formas de presentación. La primera es la forma aguda, en lo cual los cerdos tienen diarrea, sangre, palidez, están anémicos, depresión, siendo de morbilidad y mortalidad bajas. La segunda forma es la forma más crónica,
en que los cerdos presentan una diarrea con mucosidades no sanguinolentas, acidez, peso disminuido y retraso en el crecimiento. Entonces, se fijan, esto no es una forma hemorrágica, la forma crónica. Y la tercera forma es la subclínica, que el estricto rigor es como todas las patologías, que es la más peligrosa, que hace que los cerdos se empiecen a retrasar, pero no tiene manifestaciones ni sin diarrea y sin anemia específica. Y estos cerdos tienden a ser estos que hablamos de asintomáticos, que sí tienen signos en el momento de que vemos que en el fondo hay un decaimiento, pero no tienen una manifestación específica. Fotos de la diarrea sanguinolenta, lo que vemos acá a la izquierda, que vemos los cerdos muchas veces decaídos o muertos, pálidos y con esta secreción sanguinolenta. Y aquí el intestino, a la necropsia, es un intestino que parece de manguera, es un intestino engrosado por la prolificidad de las paredes intestinales. Tratamiento, pues sensible a muchos antibióticos, macrólidos, en el fondo de esto, lincosamida, la pleuromutilina, las tetraciclinas, la oxitetraciclina, inyectables mediante la tiamulina. Entonces se puede administrar vía parenteral, por tanto, inyección a los animales que estén complicados, y por vía en alimento o en agua de bebida para hacer un manejo más masivo. Y existe una vacuna, la enterisol ileitis, que es una vacuna desarrollada por Boehringer Ingelheim, en fondo, y que una vacuna ya no es nueva, porque ya tiene más de 10 años, pero es relativamente nueva dentro del mercado. Y que ayuda a la prevención, importantísimo. ¿Observación, consulta? ¿Parece que no? No, profesor. Ya. ¿Será porque me entienden o será porque están poco concentrados? No, profe, si se le entiende. Está Ya, qué todo claro. bueno, qué bueno. A veces es que yo cuando me escucho, yo me encuentro tan enredado. Yo realmente me siento que no soy tan claro. Entonces, por eso yo, ¿cómo? Entonces, ya. El otro es el síndrome MMA o mastitis metritis agaláctea. Aquí hay dos alternativas. El síndrome MMA, como bien le decía, es un síndrome, por lo tanto no es una patología pura. Puede comenzar con mastitis, metritis y agaláctea, o puede ser al revés, partir por metritis, mastitis y agaláctea. Entonces, por eso mismo pero siempre termina con la agalaxia. En estricto rigor es un cuadro infeccioso que puede producirse inicialmente por mastitis cuando hay lechones que no maman adecuadamente, y que eso termina en el fondo bajando la inmunidad en la hembra y generando una metritis cuando hay factores contaminantes previos. Y termina con la agalaxia, por lo tanto la falta de producción láctea, y que deriva en la pérdida o mortalidad de los lechones al no tener leche en cantidad suficiente para alimentarse. O puede ser al revés, parte por una metritis, generalmente producido por condiciones de distocias mal manejadas o muy sépticas, sin manejo de desinfección adecuado, eh, y puede por eso partir por una metritis y después derivar, producto de muchas de las toxinas que se están liberando, derivar en mastitis, y eso lleva a la agalaxia. Como sea, la mayor complicación de este cuadro no es solamente la pérdida de la hembra, sino que la pérdida de los lechones, porque también, adicionalmente, producto del efecto de la mastitis, puede haber liberación de algunas toxinas vía láctea, y por tanto los lechones no solamente tienen deficiencia en el consumo de leche, sino que además tienen el consumo de algunas toxinas propias de las bacterias que están a nivel mamario, y que derivan en complicaciones a nivel intestinal, diarrea, y por lo tanto tenemos un cerdo débil y además con algunas toxinas. Entonces,
Bueno, ¿cómo se caracteriza? Básicamente el enrojecimiento tanto de la glándula mamaria, secreción vulvar y disminución y la ausencia de leche. Es lo más claro. Ujú. Por lo tanto, se produce mastitis, que no vamos a hablar de la mastitis, que es la inflamación de la glándula mamaria, la metritis, tanto la infección bacteriana en la mucosa uterina, y la agalaxia, que es la ausencia de secreción láctea. Ujú. Generalmente son hembras que están con fiebre, constipación, muchas veces por el bajo consumo de agua. Recuerden que los cerdos no sudan, pero sí, en el fondo la temperatura es evidente y al final terminan perdiendo peso y bajan el consumo de líquido. Y una hembra que no consume líquido termina constipándose y complicándose aún más. Ujú. Hay inapetencia y esa cerda, este cuadro hoy día puede, todavía obviamente puede estar en planteles de producción. No es anormal que lo haya y que cuando está, lo que se hace, como tenemos varias hembras que están en sincronía del punto de vista productivo, el retiro de la hembra y el apoyo con una nodriza o el reparto de los lechones para que ellos no sufran. El problema lo tenemos en los sistemas de traspatio. En- y ahí complica porque no tenemos necesariamente una hembra que esté dando la leche y donde, o en la misma sincronicidad en cuanto a días de lactancia, para poder tomar esos lechones y traspasárselos a la otra hembra. Por lo tanto, eso nos complica más y ahí obviamente tenemos que asegurarnos de hacer una terapia de antibióticos en forma temprana y no esperando cuando la hembra esté muy deteriorada, porque si no, lo vamos a derivar en la mortalidad de las crías. Ujú. Por lo tanto, el tratamiento incluye antibióticos y antiinflamatorios. Acá podemos tranquilamente usar oxitetraciclina, LA. De hecho, en muchos de los criaderos, por lo menos cuando están en criadero grande, toda hembra que se le hacía distosia en forma preventiva, debería ser antibióticos preventivos, no, pero bueno, preventiva en este caso, se le administra oxitetraciclina en el caso de que se haya generado alguna infección producto de la manipulación. Ujú. Por lo tanto, lo más temprano hay que hacer el tratamiento lo más temprano posible para que no tengamos las secuelas de esta patología y obviamente y con la mastitis en desarrollo y la pérdida de lechones. Ujú. Algunas hembras pueden recuperar incluso sin tratamiento, eventualmente, pero tenemos que aplicar antiinflamatorio y antibiótico como terapia en el fondo recomendada. Lo más importante es el control de prevención, y eso principalmente aseo, limpieza, en el corral de parto, en la manipulación de la distosia, el lavado de las ubres, o en este caso de las mamas, eh, previo al ingreso de maternidad, y después la limpieza también que se puede hacer en el momento del parto, para que no haya contaminación. Ujú. Ya. Pues como le decía, el síndrome MMA es bastante común, yo le decía, en cerdos traspatios, y eso me complica más, porque ahí no tenemos muchas veces las condiciones higiénicas, cuando las hembras paren en tierra, en barro, y en barro, en el fondo esto, tenemos hembras que paren literalmente eh, no debería decirlo, pero en la mierda. Entonces, ¿qué le podemos pedir a una hembra que en el fondo está pariendo en condiciones totalmente sépticas? Entonces, cuesta. Y ahí es donde en el fondo el riesgo de tener estos cuadros aumenta mucho más. Ujú. Bueno, aquí estas las veo en conjunto, no obstante yo les pedí que hicieran informes por separado. Entonces, parvo, lepto, erisipela, parvovirus, leptospira y erisipela, pensando en que el control generalmente lo hacemos con la vacunación, la vacuna triple o eh, o la vacuna parvo, lepto, erisipela. Por lo tanto, son patologías que son
normales, son endémicas en muchos planteles y por lo tanto el control tiene que ser obligatorio. Es la vacuna básica, en el fondo, a trabajar en las hembras gestantes y crianza. Ujú. Básicamente porque producen compromisos reproductivos o generales y con altas pérdidas en los criaderos. Vamos a comenzar primero parvovirus. Eh, es una patología de carácter mundial y principal, primero entender que es de transmisión oronasal y de tipo venérea. Eh, por lo tanto, siempre cuando hay una hembra positiva, la transmisión puede ser en forma horizontal. También puede ser vertical, pero principalmente horizontal. En el momento de la monta, en el momento de la monta directa o el semen contaminado de un berraco que esté contaminado. Por eso la vacunación tiene que ser tanto en las madres, en las hembras, como también en los berracos. Y el chequeo también de semen. Ujú. Entonces, importantísimo, por fecas o por vía venérea, seminal. Es más común en sistemas con monta directa que con, eh, que con inseminación artificial. El virus ingresa, se produce una viremia y las cerdas gestantes pasan vía transplacentaria y van a producir básicamente mortalidad embrionaria. Por lo tanto, pueden haber lechones que nacen vivos, pero nacen bastante más débiles. Cuando afecta antes de los 70 días de gestación, generalmente va a producir mortalidad, tanto momificados como mortinatos. Ujú. La signología en las hembras muchas veces es subclínica. La mayor complicación la tenemos en las pérdidas reproductivas. Con mortalidades, aquí vemos cerdos momificados, son aquellos que tienen mortalidad más temprana y que finalmente terminan secándose al interior del útero, o mortalidad de cerdos que están con escaso desarrollo. eh, eh, la mortalidad no tiende a ser cercano al parto, sino que cercano dentro de alrededor de los 70 días de gestación. Ujú. Y la mayor pérdida. Leptospirosis. La leptospira es una bacteria espiral, entonces, que es muy común en sistemas y la principal vía de contaminación es básicamente también por roedores. Entonces, produce abortos, infertilidad, mortinatos, momificados, maceración fetal y por lo tanto aumento en la mortalidad neonatal. En las hembras produce fiebre, disminución en la producción de leche e ictericia. A diferencia del parvovirus, este cuadro sí afecta más a la hembra y con manifestaciones clínicas efectivas, tanto en la hembra lactante como en la hembra gestante. Ujú. Y el principal reservorio son los roedores u otros animales domésticos que pueden estar en asociación con los cerdos. Principalmente en producciones intensivas, Leptospira pomona, Tarasovi y la canícola, como causas principalmente de abortos y muerte recién nacidos. Ujú. Eh, Hay que entender que es una zoonosis, y no solamente una zoonosis eh, en que se transmite del cerdo al ser humano, sino que es interespecie, entre diferentes especies. Entonces, por eso mismo es importantísimo el control, por, porque afecta a la producción, pero también, en este caso, también afecta al ser humano, en el fondo, bajo las condiciones, especialmente el personal que está trabajando. Ujú. La leptospira tiene una afinidad tremenda por los riñones, y en cerdas gestantes se produce el aborto después de 3 semanas de haberse producido la infección. Ujú. Entonces, y la invasión fetal ocurre cuando el feto no ha desarrollado todavía una adecuada respuesta inmune.
y ahí va a producir muchas veces la muerte fetal, los abortos, o la reabsorción cuando es más temprano. Cuando hay reabsorción, simplemente tenemos hembras que están repitiendo celo, o que llegan no preñadas a etapas mm, más tardías de control. Acuérdense que el control de gestación se realiza a los 21, 30 y 60 días. Y tenemos hembras que a los 60 días llegan no gestantes. Y puede que haya sido pérdidas durante el periodo previo. Ujú. Eh, ya, importantísimo por eso los daños que se producen especialmente en las crías. Vamos a ir avanzando. Y va a depender mucho de los signos clínicos de la virulencia y el tipo de la gente. Eh, Cuando la mayoría de los lechones, cuando son recién nacidos, que se infectaron al interior de la madre, tienen un sonido sibilante y en el fondo tienen complicaciones para pararse. Como observación, por ejemplo, son cerdos que en el fondo vienen con muy poco desarrollo y con manchas, ojo, manchas amarillentas en la piel. Ujú. Y bueno, y otras manifestaciones que en el fondo que no vamos a ir tan en detalle. Ujú. El control de tratamiento básicamente se puede hacer con tratamiento con streptomicina, en el fondo una semana antes del servicio, especialmente cuando es monta natural, y antes del parto, y en el fondo listo también para poder ver un buen efecto. Y la vacunación, que es lo más efectivo para evitar el problema. Ya, y la otra, por eso yo dije parvo, lepto, y la otra la erisipela. La erisipela es producida también por una bacteria, el Erysipelotrix russopatiae, importantísimo porque esta sí es zoonótica. Eh, la erisipela afecta al ser humano y produce manifestaciones clínicas similares a algunas que vamos a ver acá en los cerdos. Ujú. Es conocida también como el mal rojo, produce lesiones características que son romboides. Eh, que son lesiones más coloradas o medias moradas, que son con forma de rombo o diamante. Ujú. Y puede producir septicemias agudas que pueden llegar a producir la muerte. Ujú. Los signos clínicos pueden ser similares al de la peste porcina clásica, por lo tanto es importante el diagnóstico diferencial. eh, y en el fondo esto y produce en la forma aguda especialmente fiebre alta, postración, conjuntivitis y en algunos casos vómitos, áreas rojo oscuras o placas manchas, estas placas que en el fondo listo romboides, afecta el vaso, los nódulos linfáticos, y por lo tanto cursa un cuadro septicémico. Ujú. Con afección cardíaca también. Ujú. Y aquí en el fondo estoy pensando a la necropsia, importante la observación del vaso, porque en el fondo listo por la septicemia que está produciendo. Y por la endocarditis vegetativa, en el fondo también importantísimo la observación cardíaca. Y ahí las lesiones romboides. Ahora, claro, esto es de libro, pero son muy características y son con esa forma. De libro en el fondo con esta formación. En el ser humano produce la misma patología también estas lesiones romboides, que son muy características en la piel. Por lo tanto, y que son prácticamente patognomónicas, son únicas de esta patología. Importantísimo. Los animales responden muy bien a los tratamientos con penicilina y también obviamente importante reducir las inflamaciones articulares, por lo tanto antiinflamatorios también. Para las tres enfermedades, importantísimo el tema de la vacunación. Entonces, la vacuna triple, la parvo, lepto, erisipela, en el fondo esto que es la principal medida preventiva en los protocolos que les indiqué, tanto en chanchillas como también en las hembras gestantes. ¿Hasta el momento bien? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, estaba buscando, no sé, ya, no importa. Ya, siguiente patología, peste porcina.
tanto peste porcina clásica como la peste porcina africana. Las trato en conjunto, pero obviamente son dos patologías independientes que tienen algunas manifestaciones en común. Primero, ambas enfermedades son de declaración obligatoria en la OIE. No son zoonosis, ni la peste porcina africana ni la peste porcina clásica afectan al ser humano, importantísimo. En general ambas son de alta mortalidad y se producen severas pérdidas en las explotaciones. La peste porcina clásica, que es la más común, se encuentra en Centroamérica, Sudamérica, Asia. Chile fue declarada libre en febrero del año 2015. Entonces, importantísimo. Y Chile se liberó básicamente por el uso de la vacuna china. Entonces, era conocida como el cólera porcino. Y importantísimo, cuando le decía que dentro del protocolo de bioseguridad es muy importante que no se puede ingresar ningún tipo de carne ni derivados de carne porcina, o sea, ningún tipo de carne de cerdo ni sus derivados a los criaderos, aunque la carne pudiese estar cocida, es porque esta bacteria sobrevive en carnes que estén cocidas. Por lo tanto, es muy importante esto. Este tiene solamente un serotipo de peste porcina clásica, importantísimo. En la forma aguda produce múltiples hemorragias con fiebre severa y mortalidad que puede ser muy elevada. También produce lesiones, como por eso habla de la peste, porque produce lesiones en la piel, eh, pero muy diferente a las lesiones que produce la erisipela, como les indicaba antes. Pero sí, por eso mismo son de diagnóstico diferencial. La forma crónica también puede producir anorexia, fiebre, pero, eh, pero con algunos signos que no son más bien inespecíficos y pueden en algunos casos incluso cursar sin fiebre. La patogenia, básicamente, el virus ingresa por la ingestión, inhalación, conjuntiva, herida en la piel, por lo tanto tenemos muchos vías de ingreso, afecta a nivel de los nódulos linfáticos y se empieza a propagar generando una infección más generalizada, septicémica. Se transmite mucho por transportes ilegales de animales. La principal profilaxis, hay que entender que no existe ningún tratamiento para este virus. Eso es lo más importante. Entonces, más importante es la bioseguridad y biocontención. El control se dice especialmente por la vacunación con la cepa china, la pinizada, con esta cepa china, que fue la forma en que Chile se controló la patología acá al país. Por tanto, importante porque hay zonas libres de la enfermedad, y por lo tanto, importante el control para poder mantener estas condiciones. Y la otra es la peste porcina africana, la famosa peste porcina africana, de la cual le he hablado hartas veces y que nos produjo el año 2019 severos problemas. Bueno, hace 10 años que ya la peste porcina africana siempre se decía, ojo, está en Europa y Asia, especialmente en la zona de Georgia, en el fondo de la ex Unión Soviética, y después se venía acercando, se venía acercando a China, pasó por Mongolia, y cuando llegó a China, pum, dejó el descalabro, porque China es como principal país productor y consumidor de carne porcina del mundo. Sabíamos que iba a dejar la crema hasta que el año 2019 ya se declararon los brotes en China. China todavía tiene peste porcina y se ha transmitido a muchos países de la zona oriental. Pero China en el fondo ya está en este momento recuperando sus cantidad de hembras y los sistemas de monitoreo y de chequeo igual han generado efectos positivos. Eso como generalidades. Primero, es una enfermedad
que se transmite principalmente, es muy contagiosa y se transmite a través de los jabalíes y por efecto de una garrapata. Que afortunadamente acá en Chile no tenemos la garrapata y no tenemos estos muchos jabalíes con el fondo con el contacto para producir la diseminación de la patología. Chile no tiene ni nunca ha tenido peste porcina africana. Eso va a poder dejarlo claro. Ujú. Y este virus sobrevive durante meses en carne fresca y sus derivados, tanto secos como salados. Por lo tanto, es sumamente complicado para la transmisión. Ujú. Altamente diseminada en toda la zona de África, en la ex Unión Soviética y algunos países del Caribe. El 2018 entra a China y el 2019 deja la crema. Y dejó provocó, acá se decía que en el fondo que se había eliminado más de 10 millones, hoy día se habla de que terminaron eliminando más de 20 millones de cerdos en China solamente. Eh, y en el 2019, en el fondo, acá, en el fondo, donde se hablaba de que entró a Mongolia y que en el fondo se empezó a transmitir en muchos países. Los signos básicamente están basados, o sea, el diagnóstico está basado en la sintomatología clínica y es difícil de realizar el diagnóstico comparativo con otras, básicamente entre peste porcina africana y clásico, salvo que sea por el PCR, en el fondo por el diagnóstico específico de la gente. Eh, y también es complicado para realizar, en el fondo, incluso en pruebas de laboratorio. Pero, pero hoy día, en el fondo, básicamente por PCR ya se logra, en el fondo, la identificación. Lo importante, no existe tratamiento ni vacuna contra la peste porcina africana. No existe vacuna ni acá ni en ningún. Ya dijimos, hay vacuna contra la peste porcina clásica, pero no existe vacuna hoy día para la peste porcina africana. Eh, y en caso de brote es necesario el rápido sacrificio de todos los animales en contacto con los infectados. Por lo tanto, cuando hablamos de 20 de cerdos muertos, no necesariamente que todos estén enfermados, sino que también cerdos que tuvieron que ser sacrificados. Ya. ¿Cuánto llevamos? Ya, voy a hacer un pequeño break ahora. ¿Le parece? Te llamo una horita, en el fondo igual se hace pesado. Así, vamos a hacer un pequeño break y en el fondo después continuamos dentro del horario. Ujú, ¿les parece? Ok. Ok, Ya, profe. profe. Gracias. Sí, a todos nos sirven, a todos nos sirven los descansos, así que voy a parar la grabación. No fume. Ya, ya, nuevamente, ahora sí, estamos grabando esta vuelta a actividad. Ya, un poco lo que veníamos conversando sobre patologías. Continuamos con el PIRS o PRRS o síndrome reproductivo y respiratorio porcino. Ujú. Bueno, es causada por el virus PIRS, ujú, que ha ido cambiando un poco la clasificación, pero de un artevirivirus. Ujú. Eh, Importantísimo porque produce muchos defectos reproductivos eh, y crisis respiratorias en los lechones. Entonces, por lo tanto, genera grandes pérdidas económicas, tanto por la infertilidad de las hembras, por las pérdidas reproductivas, por los lechones que no nacen, los lechones que nacen débiles, mortinatos, lechones que nacen débiles y que tienen baja capacidad de desarrollo tanto en maternidad, terminamos con bajo peso del destete y con menor desarrollo durante la vida productiva. Entonces eso obviamente afecta económicamente en forma muy severa. Ujú. Es de denuncia obligatoria acá en Chile. Lo digo acá en Chile básicamente porque no es de denuncia obligatoria a nivel mundial, no es una enfermedad de denuncia obligatoria a la OIE, pero sí acá en Chile porque el país está en programas de control y erradicación. Entonces, se inactiva tanto por cloroformo, por éter, es bastante termolábil. Ujú. Eh,
y pH lábil. Entonces, en el fondo, es bastante sensible a la acción de desinfectantes. Eh, pero en congelación puede vivir por grandes periodos, razón por la cual puede ingresar y se indica que uno de los ingresos que tuvo fue por el tema de embriones congelados. Ujú. Eh, Ingresa principalmente a través de las vías respiratorias, hace esta infección respiratoria y que después empieza con una multiplicación a nivel reproductivo. Entonces, eh, entonces tiene manifestaciones clínicas y subclínicas también, y lo cual lo hace más complicado. Existen dos tipos de enfermedad, la respiratoria y la reproductiva. La respiratoria, básicamente, son signos característicos especialmente en neonatos, con disnea, hiperapnea, taquipnea, entonces todas las manifestaciones respiratorias propiamente tal. Ujú. Y con una alta mortalidad, especialmente en los lechones, que puede llegar al 100% en esta fase. Y obviamente, no obstante, es un cuadro viral, pero puede generar una inmunosupresión y generar contaminación secundaria por otras agentes, bacterias, como micoplasma y neumonía, como ileitis, por la inmunosupresión, por tanto sobre cuadros digestivos, actinobacillus pleuroneumoniae, etc. Por tanto, cuadros tanto respiratorios como de otro índole, por tanto, en forma secundaria. Se caracteriza especialmente la forma respiratoria con cerdos que se ven anémicos y con esta manifestación, fíjense, las orejas características de un color morado, incluso en algunos casos que como que se empieza a ver una necrosis en el fondo, eso es básicamente por la isquemia que se empieza a producir a nivel auricular. Y la forma reproductiva, cuando las hembras gestantes son expuestas al virus, eh, especialmente en el último tercio de gestación, se produce mortalidad, afección en los embriones y fetos, y con pérdidas que se empiezan a manifestar a nivel embrionario. También se puede producir eventualmente anorexia, somnolencia, fiebre y cianosis tanto en la oreja, vulva y en la cola. Ujú. Y con infertilidad que puede durar por un largo periodo de tiempo. Mortalidad de lechones, característica en el fondo de esto, pensando en la forma reproductiva. En los berracos también se afecta disminuyendo la libido, reducción a nivel espermático, con alteraciones morfológicas, básicamente, y por tanto los estándares reproductivos de los berracos empiezan a afectarse. Uno de los contagios, la forma de contagio es básicamente por contacto directo entre los animales y también por aerosoles, lo cual hace que se pueda diseminar a un poco mayor de distancia. Uh-huh. Y siendo los animales inmunosuprimidos los más vulnerables a la transmisión de la enfermedad. Y también puede ser contagiado vía inseminación artificial cuando tenemos machos positivos, reaccionantes. Por lo tanto, una de las formas de control. Uno es por las hembras, pero también en la forma reproductiva. Aunque los berracos estén separados, un berraco positivo, reactivo, aunque no esté en contacto con las hembras, a través del semen puede generar contaminación. Así que una de las formas de control es tener berracos chequeados y que sean negativos, y a la vez medidas de bioseguridad y medidas en el caso de ser necesario, segregación de animales positivos, eliminación, repoblamiento, o sea, eliminar completamente las hembras de un plantel y repoblar nuevamente, como medidas básicamente para poder hacer la erradicación y limpieza. Uh-huh. Por lo tanto, la principal
medida de prevención, obviamente la entrada de animales seropositivos. ¿Existe una vacuna? Sí, pero en Chile no se aplica ni nunca se ha aplicado la vacuna. En Chile el programa contempla el diagnóstico, trazabilidad y aislamiento de los cerdos y planteles que estén positivos, con la eliminación de los animales seropositivos y el repoblamiento con animales negativos, limpios. Importantísimo la situación nacional, porque Chile estuvo en un programa fuerte de control y erradicación de esta patología, básicamente el año 2003 a 2007, muy severamente, y se logró en forma controlar y erradicar la patología. Entre los años 2011 a 2012, el país fue declarado, en el fondo se logró ante la OIE pelear con 5 años de vigilancia del 2007 hasta el 2012, entonces 5 años, se logró ser declarado en febrero del año 2013, declarado como país libre ante la OIE. Fíjense, esto fue en febrero. Y en octubre, o sea, nos duró 8 meses, se presentó un nuevo brote de PIRS, básicamente que con cepas que afectaron a planteles industriales y no industriales. Y este rebrote se indica de que, aunque diferentes teorías, pero la información oficial es que habría partido por la entrada de embriones contaminados en un plantel de la zona, en la región metropolitana, en la zona de Angostura de Paine. Ujú. Pero, eh, como sea, en el año 2014 se comenzó un nuevo plan oficial de control de erradicación de PIRS y que está bastante avanzado. Hoy día solamente está sectorizado en algunos planteles que ya están identificados y que se espera que de aquí a un par de años más ya estemos en condición libre nuevamente. Por eso Profesor, hago esa referencia porque es importantísimo el estatus nacional y las condiciones y que nos declaramos libres después de un tremendo esfuerzo y que no duró que 8 meses nomás. Dígame, ahora sí la pregunta. sí, ¿cuánto tiempo debe pasar sin que se presente ningún caso positivo para que sea declarado libre? Lo mismo que le indicaba atrás, en el fondo acá, fíjese, después de 5 años de vigilancia, en este caso, la condición cuando nos declaramos libres, al año 2012 se logró controlar y erradicar y se demoraron 5 años de cero vigilancia para poder ser declarados libres, en este caso. Entonces, la Pero, evidencia, en el fondo. pero para todas las Ujú. enfermedades es igual o cada enfermedad tiene un tiempo diferente. Para, para, es que una cosa, en el año 2012 el país se autodeclaró libre. Ah, ya. ¿Entiendes? Entonces, hay un tema que en el fondo el plan de control de erradicación se declaró porque en el fondo se logró controlar brotes. El tema es y va dependiendo de cada enfermedad, también cuánto se requiera. Podemos extrapolar con otras patologías como la brucelosis, que hoy día está en un proceso en que ha ido avanzando, 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 y existe algunos reservorios que todavía, en el fondo, especialmente algunos planteles, donde todavía se han logrado localizar. Después de que el país se pueda declarar libre, tiene que haber un periodo que depende de cada patología, pero para que la OIE reconozca la condición de libre. Y por eso tiene que haber una cerovigilancia por un periodo donde asegura que no hay desarrollo ni recontaminación dentro del rebaño y dentro del plantel y dentro del país. En este caso fueron 5 años y lo perdimos instantáneamente por un nuevo brote y que nos vino y de alta propagación, porque después de estar 5 años cero vigilados, limpiecitos, y lo peor es que nos logramos declarar libre y en 10 meses, ¡pum!, un brote nuevo. Y ese Profe, brote del año 2013, llevamos 8 años en que todavía estamos ahí lidiando con este cuadro. Dígame. profe, si está tan controlado el ingreso de diferentes puntos para que no pueda ingresar los virus,
¿Cómo se puede realizar un brote? ¿Alguien ingresó algo ilegal? No lo entiendo. Tampoco se entiende, la información oficial es esa, que habría ingresado en estricto rigor, en forma ilegal. Alguien que trajo embriones o, eh, al país y ahí se habría producido la contaminación. Esa es como la información oficial. Aunque siempre, cuando uno estaba metido en el mercado, siempre habrá habido algún brote, especialmente en traspatio, algún punto donde todavía, y que no se hicieron todos los chequeos y que eso generó el rebrote. Esa información no la vamos a saber. Pero la información oficial es que hay la vigilancia es tremendamente acá en Chile, pero ya vemos, es cosa de ver lo que no está pasando hoy día, noticias de estos días con el tema de la cepa delta de COVID, que uno decía no, que en el fondo que las cuarentenas, no, hubo vigilancia, no, que se salió, no, que la niña fue al funeral, no, que fue, que no fue. ¿Te fijas toda esa discusión en que de repente algo cae y de pequeños errores, ¡pum!, se producen los problemas? Ahí es como para poder, entonces, siendo que estamos en un problema actual. El problema está en que eh, con humanos es más complicado, porque los humanos somos más porfiados. Con animales cumplimos más normas. Pero, pero acá hubo un error de alguien. ¿De quién? No sé. Ya. Bueno, pasamos a otra patología, el circovirus porcino, tipo 2. Hoy día, ojo, este es el más común, el circovirus porcino, el PCV2, pero hoy día existe un circovirus porcino tipo 3 que se está viendo que está generando algunos problemas. Y algunas de las cosas que se hablaba de que correspondía al circovirus tipo 2, hoy día se está indicando que podría ser esta nueva cepa que se ha descubierto y que a lo mejor no es que haya habido una variación, sino que hoy día se descubrió que existe una cepa tipo 3 nada más. Hago esa observación. Pero el circovirus, el tipo 2, es el que ha producido grandes problemas en las exploraciones en los últimos 15, 20 años. Es un virus pequeño, por eso aquí dice que se describen dos tipos, PCV1, PCV2, pero existe un tercero. Hoy día ya son tres tipos en realidad. Eh, el, el PCV2, el mayor problema que produce es el síndrome de desmendro o PMWS. Entonces, básicamente porque afecta especialmente a lechones. Por eso en el fondo, por eso habla el Winning Syndrome, en el fondo el lechones en crecimiento. Eh, el PCB2 per sí solo en general no es posible para que desarrolle estas enfermedades, pero es necesario para que se desarrolle. O sea, por sí solo no produce el síndrome de desmedro, pero la presencia es un factor condicionante para que se pueda producir. ¿A qué me refiero? Animales que están contagiados con virus porcino, con el circovirus porcino, no necesariamente van a desarrollar el cuadro. La única diferencia es que si no tienen el circovirus no lo pueden producir. O sea, dentro de un rebaño contaminado, no todos los animales van a manifestar la patología. Se indica que tendría que haber algunos factores condicionantes. Y ahí algunos han hablado de un factor X, otros hablan de que no, pues, es micoplasma, en el fondo el factor que desencadena. Existe este factor que todavía no se logra entender con todas las investigaciones, cuál es el factor que hace que la diferencia entre un cerdo y otro, no obstante esté el virus presente, que uno desarrolle y otro no la enfermedad. Como sea, lo importante es que produce este síndrome de desmedro que provocó grandes complicaciones en Europa especialmente, en Dinamarca y en España en estos años alrededor del 2007-2008. Problemas muy, muy complicados en esto. La sintomatología básicamente es retraso en el crecimiento de los animales que
con una alta mortalidad de mortalidad, adelgazamiento crónico progresivo, por eso es el síndrome de desmedro progresivo crónico, y con cerdos que tienden a ser anémicos, ictéricos, con ascitis, diarrea y alteraciones dermatológicas como manchas en la piel. Por lo tanto, se fijan que ya hemos tenido varias enfermedades que producen manchas, desde leptospira, desde erisipela, desde las pestes porcinas, desde el PIRS, desde acá nuevamente otra. Por lo menos, lo importante es qué características tienen estas manchas que de alguna forma uno permite hacer el diagnóstico diferencial. Algunos se pueden confundir, pero otras. En este caso es característico una manifestación en la piel en la zona más, en la zona más caudal. Entonces, y especialmente cuando se manifiesta un síndrome nefrótico, que en el fondo que es una de las características. Hay una adenopatía generalizada, pero sin embargo, aunque haya adenopatía, no siempre hay un adelgazamiento tan marcado, porque muchos mueren antes de llegar a este cuadro. En general, se producen estas complicaciones con anemia, ictericia, ascitis y diarrea en muchos casos. No hay respuesta a antibióticos porque era un virus, importantísimo, sino que con antibióticos solamente podemos controlar las infecciones secundarias que se pueden desarrollar producto del cuadro. Como bien le decía, manchas rojizas, especialmente en el tercio posterior del cerdo. Y en reproductoras también pueden producir abortos. Linfoadenopatía regional, espina dorsal marcada por la emaciación, adelgazamiento severo, neumonía intersticial, úlceras gástricas, heces pastosas, se fijan con manifestaciones que a veces son muy poco específicas, porque se pueden confundir con muchas otras patologías. Pero sí, el desmedro, el decaimiento severo y crónico es la principal característica para poder hacer el chequeo. Lo vemos acá, lo primero a la izquierda, el que está pintado, este es un cerdo con PIRS, o sea, con circovirus, y acá vemos uno también con manchas. No obstante, este tiene manchas en todo el cuerpo, pero muchas veces se caracteriza por manchas en la zona más caudal, en la zona posterior. En terreno, básicamente por la emaciación y retraso en el crecimiento, pero también se puede aislar y diagnosticar mediante PIRS y pruebas de ELISA, que son las más características. La principal es la prevención, especialmente por controlar los factores medioambientales que van a predisponer en el fondo para que se desarrolle el cuadro. Y por el hecho, y también con vacunas. Hoy día existen vacunas para circovirus, ya llevan varios años en el mercado y existe la alternativa cuando tenemos el cuadro que está manifiesto en los rebaños. Es la forma que ha permitido que se ha ido de alguna forma controlando las manifestaciones clínicas de esta patología que generó muchos problemas hace 13, 12 años atrás. Ya. Bueno, pasamos a otro cuadro, la dermatitis exudativa. También esta es directamente una patología de la piel. A diferencia de las anteriores que le indicaba que se producían algunas manchas, acá más que manchas tenemos un estado proliferativo exudativo a nivel cutáneo. Es producido por una bacteria, el Staphylococcus icus. Existen diferentes estafilococos en diferentes especies. El de Staphylococcus aureus, que afecta al ser humano y que lo hemos visto que produce mastitis en bovinos, en vacas. Aquí en este caso, el Staphylococcus icus se caracteriza por estar presente en la piel y se transmite de madre a hijo, especialmente en el canal de parto durante el parto propiamente tal. Así que ahí se genera una contaminación en la piel de los lechones.
el estafilococo permanece a nivel de piel y cuando hay condiciones abrasivas o peleas entre lechones, cuando se muerden, como sea, se generan lesiones en la piel que hace que el agente, el estafilococo, penetre en la piel y empieza a producir el cuadro supurativo, en el fondo el cuadro más manifiesto. Eso es como un pequeño resumen. Principalmente esta patología se produce por una toxina exfoliante que es producida por esta bacteria. Y especialmente cuando hay heridas en la piel. Por lo tanto, también depende del estado inmunitario de los lechones, pero, pero sí depende requiere de condiciones de presentación de heridas o lesiones. Abrasivas, en el fondo, si ejemplo, si hay un fierro que está salido donde los lechones al momento de pasar se generan raspaduras, cortes, eso genera vías de contaminación, que no necesariamente solamente por la pelea de los cerdos. Se caracteriza principalmente la manifestación por infección generalizada. En una primera puede haber una fase hiperaguda muy rápida, inicialmente con esta piel exudativa, gruesa, grasosa y un olor también característico, un olor a sebo. Y después se empieza a transformar en costrosa y finalmente una septicemia que es la que causa la mortalidad. La septicemia y deshidratación producto de la lesión en la piel produce la mortalidad. Básicamente en forma preventiva. Primero, el control de la humedad y temperatura de ambiente. Por lo tanto, ventilación y control de higiene ambiental. Desinfección y lavado de las salas de parto. Desinfección y lavado de las cerdas antes del trabajo de parto. ¿Se acuerdan que les indicaba de que las cerdas cuando son trasladadas desde gestación a maternidad se deben lavar y desinfectar tanto la ubre como todo lo que es la parte, el canal reproductivo, la zona vulvar? Ojo con los materiales abrasivos en las estructuras y desinfección adecuada tanto en el corte de cola como en el descolmillado, porque ahí podemos producir por las mismas lesiones, en el fondo, la contaminación. El tratamiento, básicamente por vía parenteral, inyectable, a los lechones cuando son en pequeña cantidad, o oral, por agua de bebida, especialmente con penicilinas, cefalosporinas, macrólidos o quinolonas. Enromic, enrofloxacino u otras quinolonas tienen muy buen efecto. Además, a nivel tópico, con baños por aspersión en los cerdos que están afectados. Y finalmente, obviamente, hablando un poco de las diarreas de los lechones. La diarrea es la causa más común de mortalidad en lechones durante la maternidad por vías infecciosas. Ya dijimos en un momento que la principal causa de mortalidad es por aplastamiento, salvo que haya presencia de diarreas, donde ahí la diarrea se la gana a los cerdos aplastados como causa de mortalidad, como primera causa. Y por lo tanto, la diarrea es multisistémica, en el fondo de esto, además es por una gran cantidad de agentes, de los cuales vamos a conversar algunos. Entonces, primero, coccidias, la coccidiosis por Isospora suis. Como bien decía, las coccidias son parásitos muy resistentes. Por lo tanto, cuando tenemos mortalidad por coccidiosis, importantísimo, se requiere buen manejo de lavado y desinfección. Y se puede ocupar coccidicidas como el Vicox en los lechones para el tratamiento en ese caso. La Escherichia coli, yo diría que una de las causas más frecuentes de diarreas en lechones en la maternidad y básicamente por contaminación desde la madre a la cría. Y es la razón por la cual nosotros también se vacuna las hembras con la vacuna coli y hacemos
Y la principal forma de control de diarreas, especialmente tanto por coli como rotavirus, es a través del feedback o reciclaje que se les da a las madres durante las etapas de gestación. Clostridios, especialmente el Perfringen tipo C y el A, en fondo principalmente, y especialmente por las toxinas que se generan producto de estos clostridios. Ujú. La gastroenteritis transmisible producida por un coronavirus, también como coronavirus en el fondo como una afección digestiva importante, afectando lechones en maternidad, afecta principalmente las microvellosidades intestinales. El virus de la diarrea epidémica porcina, no obstante, no afecta tanto a lechones en la maternidad, sino que tiende a afectar a lechones más en crecimiento, en etapas de recría y eventualmente también en etapas de engorda, pero principalmente como causa de mortalidad por diarrea en este caso. Entonces, eh, afortunadamente en Chile está controlado, que en el fondo, o sea, más que controlado, en Chile se ha producido alguna vez un par de brotes en la zona norte, porque Perú, el país es positivo, y en la zona norte del país se produjo algunos cuadros. La zona de Arequipa, en la zona de Pica, en la, en la, en la zona de Parinacota, se produjo algunos problemas, pero fueron controlados rápidamente. Lo más benéfico es que como en el norte hay muy poco cerdo, no generó una difusión y una distribución de la patología en el país. Entonces, eso nos benefició, pero tener países positivos siempre es de un alto riesgo. La mortalidad puede llegar a un 100% si se presenta durante la primera semana de nacidos. Eh, por eso es sumamente importante, especialmente tanto en maternidad como en cerdos de crianza recría. Bueno, la diarrea por rotavirus, que muchas veces se asocia junto con la Escherichia coli para producir el cuadro que es de alta mortalidad. Eh, como es un rotavirus, no es sensible a antibióticos, muchas veces aplicamos antibióticos, muchas veces cuando aplicamos antibióticos es básicamente porque estas diarreas muchas veces están asociadas el cuadro viral junto con un agente bacteriano, y por eso en el fondo los antibióticos pueden ser efectivos. Para el rotavirus lo más importante es el feedback o reciclaje interno, para que se genere inmunidad para los agentes propios de la granja. Y eso es la principal medida de control y prevención de este agente. Ujú. En general, todos los tratamientos por diarrea, lo más importante es evitar la deshidratación y entrar con tratamiento lo más temprano posible. Como muchas veces tenemos síndromes diarreicos, no tenemos un cuadro específico, no es que vamos a aplicar un agente en particular. Generalmente trabajamos con una terapia eh, que busca principalmente la rehidratación, el tratamiento antipirético, el tratamiento antibacteriano para el control, digamos, de alguna de estas patologías. Ujú. Y la medida preventiva principalmente es aseo, bioseguridad, limpieza, desinfección del olinolaut y el manejo del reciclaje interno para que la generación de inmunidad que sea traspasable desde las madres a las crías a través del calostro para el control de esta patología. Ujú. Y eso es lo que yo les venía a contar, que en el fondo es como un pequeño resumen. ¿Qué les pareció? Bueno, profe, porque Ujú. todas las patologías ahí precisas. Por eso, por eso, por eso es como las principales patologías, porque no tenemos eh, en enfermedades infecciosas muchas de estas patologías no se desarrollan porque no son de tan amplia difusión. Pero es importante que las veamos porque muchas de estas o pueden ser zoonóticas o pueden ser de importancia en el país y importante el control. Así que
Tenemos que estar en conocimiento y más aún el día de mañana cualquiera que tenga chanchitos en un campo, en una parcela o con los mini pigs, hay que comprender un poco de la fisiología y algunas patologías que pueden estar afectadas. O sea, hay que ver el lado positivo a todo esto. A ver, estamos súper bien de hora, siendo las 9:10, estamos terminando con lo que esta clase. Eh, ¿Alguna observación y consulta antes de terminar? Como bien les decía, es la última sesión en que nos vamos a conectar. Salvo que tengan después alguna observación, quieran una revisión de prueba, cosas así, en el fondo, en estricto rigor, no habría otra sesión de clases. Así que esta es como la despedida. Ahora, Gracias, profe. Él hasta Gracias luego, por porque en el fondo todo. aquí nos vamos a seguir viendo. Sí. Gracias igual por todo, por bueno, la situación compleja en la que estamos todos, en la que pasó usted. Se agradece que igual haya dado clases, incluso estando enfermito. Y nada, pues todos estamos un poco en las mismas, corriendo, es una situación, país extraña, en donde todos Sí, tratamos de hacer lo mejor. sí, pero hay que seguir adelante. En el fondo hay que tratar de retomar un poco la normalidad, porque n- no podemos quedarnos paralizados. Pero, pero también buscar la forma de mantenernos activos bajo condiciones de cuidado, que es complicado porque todos queremos juntarnos, todos queremos volver a vernos, todos queremos hacer actividades normales y no estar restringidos, pero bueno, tiempo al tiempo. Ya va a volver a dar todo esto. Son ciclos, siempre se han dado problemas de este estilo, así que, pero agradezco a ustedes también por participar. A mí me encanta hacer clases con los ejecutivos. Yo hago la diferencia entre el diurno y el executivo porque ustedes, la misma experiencia que tienen, alguno que de repente ha tenido, por eso de repente le trato de hacer algunos paralelos con otras cosas para poder engancharlo, porque se entiende que hablar de cerdos no es algo que para muchos sea muy interesante porque es una especie que dicen, no, yo cuándo voy a trabajar con chancho. Entonces, pero hay que ver el lado positivo, que hay ciertas cosas que igual se pueden extrapolar y cosas que nos pueden ayudar. Ujú. Así que, Profesor, una Además, consulta. Profesor, ¿me escucha? sí, le escucho a Natalia. Hola, ¿sabe que yo quería consultar como el examen es a nivel nacional? Si vamos a tener exhibición. Ya. Observación. Uno, el examen es examen nacional, pero en el caso de ustedes, es que lo estoy diciendo, está siendo grabado, así que me voy a acusar solito. Pero es un examen nacional, pero no nacional. ¿A qué me refiero? Eh, es un examen nacional en el cual va a haber un aporte de preguntas de diferentes profesores, pero, eh, pero no va a ser nacional en el aspecto de que van a estar dando la prueba ustedes en paralelo junto con las otras sedes. Igual van a estar diferidos, porque no van a estar en el mismo día y en el mismo horario que los otros alumnos. Porque ustedes son los únicos executivos que están dando producción porcina. Hoy día Viña y Santiago están en esta misma sesión. Concepción no tiene executive que estén en cuarto año. Entonces, nos eximimos los que tenemos sobre 5.5. ¿Sí? Ahora, independientemente la condición de examen nacional para el diurno y el executive, el reglamento del alumno manda y el 5.5 va sí o sí. El 5.5 está por reglamento de la carrera, está en el programa de asignatura y aunque sean exámenes nacionales, el 5.5 manda. ¿Y Así que sí. regalo, profe, algo? ¿Cómo? ¿Y algún regalo, algo? No, o sea, regalito no hay. Va dependiendo de la condición, pero básicamente el 5.5 es la nota de exhibición. Profe, ¿cuándo van a estar más o menos las notas listas como para ver si es que nos eximimos o no, si es que vamos a examen? Em, Las notas yo creo que van a estar listas, eh,
la prueba de cátedra 2 es el 14. Yo creo que Sí. dentro de esa misma semana va a ser las notas más o menos ya van a estar más o menos claras. La Entonces, cátedra 3, profe. claro, por eso es o sea, la última prueba de cátedra. Claro. Ujú. Esa va a Así ser que el 14. y esa es el 14 y con eso ya más o menos vamos a tener más o menos claro ya la condición. Ya para entonces voy a tener corregido los otros controles y el informe de seminarios que lo voy a empezar a corregir en los próximos días para poder tenerlo antes de esa fecha. Así que Entonces una la vez que... próxima semana no tendríamos clase, tendríamos hasta aquí No, sí, conexión. pero a ver, observación. El próximo miércoles hay control, el control de manejo de purines. Sí, sí. Ya, Y sí, no esa hay, era mi y no hay, consulta. y, claro, no hay clases, solamente va a haber control. Por eso yo lo publiqué en aviso para poder tener claridad. Entonces, Sí, el sí, próximo están miércoles, todas las fechas bien sí, claritas, profesor. ujú, ya, ok, eso era para aclarar. El próximo miércoles tenemos el control, después el miércoles 14 tenemos la prueba de cátedra y después de eso solamente estaría pendiente la fecha en que nos asignen para dar el examen, que yo tampoco la sé. Profe, con respecto al control del próximo miércoles, ¿en el horario de clase normal o a las 9? Eh, que, a ver, no a las 9, va a ser dentro del horario, como no vamos a tener clase, yo lo voy a dejar generalmente, comenzamos, yo estoy diciendo clase a las 7:30, lo voy a dejar desde las 8. Pero recuerden que los controles no duran media hora exacta, sino que es media hora, 20 minutos de control dentro de un horario determinado. Entonces tiene cierta holgura. Pero lo trato de dejar como a las 8 porque es una hora que no es tan tarde, pero ya es una hora en que de alguna forma ya han llegado de sus trabajos a aquellos que trabajan. Entonces no sé si Ya, les parece bien el fondo como horario, en el fondo a las 8 como una hora de evaluación, que es la sí, misma hora que yo he entre puesto más para los... tardes, entre más Sí. tardecito para nosotros mejor, profe. Justamente con los que trabajan o están haciendo práctica y que llegan más tardecito, Ujú. pero súper bien a las 8 yo creo. No, yo creo que a las 8 es buena hora, pensando que la asignatura originalmente a las 7:15, yo le he cambiado a las 7:30 para tener esos 15 minutos más pensando en la hora, pero a las 8 ya una hora en que ya debieran estar más o menos ya conectados. Ya, ¿y usted va a estar conectado igual un ratito por si surgen dudas o hay algún problema con el control? Sí, voy a estar ahí disponible, pero generalmente yo a la hora, cuando es la hora de evaluación, yo estoy pero pendiente, porque si alguien se conecta a Zoom, ahí me llega el aviso por correo. Ah, ya, súper, súper. Entonces cuando me llega el aviso por correo, yo trato de ver y conectarme. Ujú. Aunque sea desde el teléfono, en el fondo para resolver alguna duda que puede estar. Entonces en esa hora estoy como pendiente, pero no estoy con el Zoom encendido. Ya, profe, se pasó. Ujú. No, si la idea es esta. Si no podemos estar presentes físicamente, por lo menos busquemos hay que buscar el lado de la tecnología, por lo menos algo que nos aproveche. Mm. Así que, bueno, y con eso estamos más o menos terminando la sesión. Así que muchas gracias para la grabación. En fondo voy a dejar de grabar a partir de ahora.